Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Diana Gómez, soy coordinadora de carreras en el Instituto de Capacitación Aduanera y en nombre del Instituto de Capacitación Aduanera, ICA, y en esta oportunidad, en nombre también de la ONG Bitcoin Argentina, les doy la bienvenida a la charla del día de hoy que es introductoria a todo lo que es el mundo del Bitcoin y blockchain. Así que, bueno, esta charla nosotros la estamos organizando con la ONG Bitcoin Argentina, con quienes tenemos un convenio de cooperación académica. Y bueno, también los invito a seguirlos en sus redes, ya que cuentan con una agenda propia en cuanto a eventos y demás. En esta oportunidad también les agradezco a ellos por brindarnos este espacio y su tiempo para compartir todo su expertise en este ámbito. Que bueno, le quiero dar la bienvenida a la licenciada Florencia Trota, que bueno, ella es colaboradora en el proyecto Escuela de la ONG Bitcoin Argentina, y por el otro lado también a Hernán González, que es coordinador en el sector de charlas de la ONG Bitcoin Argentina también. Así que bueno, les agradezco mucho el estar hoy acá con nosotros compartiendo, y bueno, ahí les doy el paso a ustedes para que nos cuenten un poquito de qué se trata todo esto. Gracias. Genial, bueno, muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Dai, por la presentación. Gracias al instituto también por la invitación. La verdad que poder conectar con la ONG Bitcoin Argentina, de la cual somos parte, con otras instituciones también de enseñanza, está buenísimo, de todo el país y del mundo, de toda Latinoamérica inclusive. Así que la verdad que encantado de estar acá. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de la charla. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer como para arrancar la charla del día de hoy, que tiene como nombre Ingresando al mundo globalizado de Bitcoin y blockchain. Bueno, nos presentamos brevemente. Mi nombre es Hernán, como dijo Diana. Somos voluntarios y socios de la ONG Bitcoin Argentina. Y bueno, la ONG Bitcoin Argentina nació allá por el año 2013 como una asociación civil con principalmente la intención de promover lo que son la utilización o de alguna forma la difusión principalmente de las tecnologías descentralizadas y de Bitcoin, ¿no? De lo que representa ello para el mundo. Y para eso, casualmente, bueno, este año cumple 10 años la ONG y desde ya hace mucho tiempo organiza determinados eventos, determinados ciclos, que ahí ustedes los pueden ver en pantalla, no sé si se ve bien ahí en la presentación, como charlas introductorias y cursos de formación. A través de la ONG tenemos un ciclo de charlas de los jueves a las 19 horas. De hecho, mañana a las 19 horas tenemos una actividad, así que se pueden sumar, son gratuitas. Charlas y programas ejecutivos con universidades, el proyecto Escuelas y Bitcoin, también, que lo mencionaron en la presentación ahí de Flor, también, que es un proyecto que está particularmente dedicado a llevar los conocimientos sobre Bitcoin y blockchain a escuelas secundarias de todo el país. También el evento de Descentralizar, que próximamente se va a estar haciendo en distintas ciudades. Todos los años se organiza en diferentes localidades de Argentina. También el premio de arte dedicado a lo que es el arte digital principalmente. Y uno de los espacios que tiene la ONG, uno de los estudios o la parte más académica de la ONG es la diplomatura y la postdiplomatura, que se viene haciendo desde hace un par de años, que también tiene un cursado de ciclo completo. Así que bueno, también eso es más o menos como para que tengan una idea ustedes de las actividades que hace la ONG y que se pueden sumar. Después ya vamos a estar dejando ahí algún link y códigos QR como para que ustedes se puedan sumar en caso de que quieran participar. Así que bueno, si querés, Flor, bien. ahí tenemos, Bueno, después, bueno, los voy a mostrar próximamente también a estos links, así que de contacto nuestro. Así que bueno, arrancamos nomás con la charla si querés. bien, la idea es hacer una charla, nosotros los jueves que abrimos este espacio a la comunidad, son charlas en las cuales nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo llegamos a lo que es la tecnología de blockchain y a Bitcoin.
que se sientan en la libertad de preguntar, de consultar. Vamos a hacer esta introducción y en la parte final tomamos algunos ejemplos de lo que tenía que ver con la aduana como para poder conversar con ustedes y ver si esta tecnología creen que se puede llegar a aplicar o no y ver algunos puntos de vista y transmitirnos sus dudas. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido rápido de la historia y después la idea es que participen, les vamos a dejar unos links para que puedan investigar un poco más también. ¿Bien? Así que bueno, bienvenidos. Cualquier cosa, creo que tienen los micrófonos habilitados y si no, nos escriben en el chat o levantan la mano, lo que quieran, no hay ningún inconveniente. ¿Bien? Así que bueno, iniciamos. Como todo esto inicia en un proceso de intercambio, si nosotros nos vamos a acordar un poquito para atrás, seguramente en la escuela primaria o secundaria vieron que los primeros intercambios entre las sociedades, cuando vivían en diferentes tipos de comunidades, se manejaban a través del trueque. Seguramente esto lo vieron en algún momento. Si uno tenía la posibilidad de producir determinado alimento, por ejemplo, sembrar, y otro tenía la posibilidad de pescar, en ese caso lo que se hacía era un intercambio de un producto por otro. Bien, así se empiezan a desarrollar los intercambios comerciales puntualmente. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Este tipo de intercambio empieza a tener algunos inconvenientes. Uno de estos inconvenientes puede ser este tema de la coincidencia de deseos, que el otro tenga lo que yo necesito, o que el otro tenga lo que yo necesito, pero que el otro necesite lo que yo tengo. Ahí comienzan algunos conflictos. Otro de los inconvenientes podría ser el tema de la escala. Otro ejemplo es esto, si yo tengo una granja y tengo vacas y quiero hacer un intercambio con Hernán, con Gilda, con Miguel, con cualquiera de los que estén acá, que a lo mejor tienen granos, mi pregunta es, ¿cuántas vacas le corresponden a tanta cantidad de granos o cuántos granos le corresponden a cierta cantidad de vacas? Por lo tanto, eso vuelve a traernos un inconveniente en este intercambio. Pero la economía, de todas formas, seguía funcionando de esa manera. El otro tema es cómo conservamos estos alimentos. Porque si yo logro desarrollar un sistema para pescar, por ejemplo, una determinada cantidad de alimentos, pero no tengo posibilidad de cambiarlos en ese momento porque no coincide con la necesidad de otra persona, ¿qué pasa con ese producto? Se echa a perder. Entonces ya vuelve a generar inconvenientes al momento de hacer este tipo de transacciones. Bien, no sé si me siguen. Y el otro gran problema es la ubicación. Posiblemente si yo necesito algo que tiene Hernán que está en Rosario y yo no estoy en la Argentina, si yo quiero hacer un intercambio con él, se iba a dificultar. O sea, ¿cómo muevo, por ejemplo, no sé, una vaca de Buenos Aires hasta Rosario y así sucesivamente? Entonces, este intercambio funcionó mucho tiempo, entre las diferentes comunidades pudieron hacerlo, pero sí tenían inconvenientes. Esto hace que la misma sociedad empiece a crear o a buscar alguna forma de solucionar esto, porque el comercio seguía avanzando. ¿Qué es lo que se decide hacer? Después de esto, si querés pasar a la otra, ahí está, empiezan a surgir lo que son los instrumentos de intercambio. O sea, ya no necesito cambiar un producto por otro, una gallina por una vaca, en la cual ya tengo una diferencia en el tamaño, en la necesidad. Entonces, se empiezan a buscar diferentes elementos, como pueden llegar a ser los caracoles, plumas, lo que fuere, que hace que representen un instrumento para poder intercambiar diferentes tipos de productos. Entonces, si por ejemplo yo tengo una gallina y la quiero intercambiar con otra persona, esa persona me podía dar un instrumento de intercambio que yo le iba a dar un valor que me permite después utilizarlo para otro tipo de transacción. ¿Bien? Estos instrumentos de cambio resolvieron bastantes de los inconvenientes que tenía el sistema de trueque y después tuvimos que empezar a una manera de cómo estos instrumentos tenían que dividirse. Los inconvenientes con las falsificaciones o cómo se encontraban, porque estos elementos debían tener cierta como escasez para que vayan funcionando. Así que pasar a la otra. Bien, acá les voy a contar un ejemplo que nosotros lo usamos bastante en las charlas introductorias, no sé si alguien ya lo conoce, que es de estas rocas.
a diferencia de lo que nosotros vimos antes, que puede ser intercambio con algunas piedras, plumas o caracoles, en estos casos, en estas piedras Rai, que están en la isla de Yap, lo que se hace es pasar la propiedad de la piedra a otra persona. Estas piedras, cuando la gente quiere intercambiar, por ejemplo, una casa, una propiedad, a otra, se le da la propiedad de la piedra, no es que se mueve, la piedra queda en su lugar. Lo que sabemos que si en este momento, supongamos, Hernán es el dueño de la piedra y hacemos un intercambio, esa piedra pasa a nombre mío y queda registrada. ¿Qué características tenían estas piedras en esa isla? Que eran sumamente escasas. No era tan fácil conseguirlas, había que traerlas desde otro lugar, lo cual hacía un trabajo bastante complejo, difícil. Entonces, no es que podíamos conseguirlas en forma muy sencilla. No sé si me siguen hasta ahí. No estoy viendo el chat, pero cualquier cosa decime. Estas piedras lo que hacen es pasar la propiedad de uno a otro. Con el tiempo esto tiene que dejar de funcionar. Lo que termina pasando con las piedras, después si quieren miren un poquito más la historia, pero para no ampliarlo tanto, es que con el tiempo y con ayuda de cierta tecnología empiezan a conseguir estas piedras en otras islas, empiezan a llevarlas a estas islas de Yap y al ya no generar tanto esfuerzo o tanto trabajo para conseguirlas, empiezan a perder valor. Ya no tiene sentido utilizarla, porque su característica era la fuerza que había que hacer, la fuerza de trabajo para poder conseguirlas. Entonces ya estas piedras no tienen más valor. Tal cual, de una u otra forma, ahí agregando a lo que vos comentabas, la esencia de estas piedras era que estén fijas, mientras más grande, por ahí tenían más valor, porque estaban de alguna forma enterradas en la tierra o eran, con la tecnología que se tenía en ese momento, era extremadamente difícil trasladarlas de un lado a otro, pero se le encontró la forma a medida que pasó el tiempo, principalmente por gente que vino a colonizar distintas islas, de la forma de empezar a aumentar, ¿no?, el circulante de estas piedras para, de alguna forma, favorecerse ellos mismos y que pierdan valor individualmente cada piedra, ¿no? De alguna forma, esa era la idea principal que después se terminó, de alguna forma, deformando de acuerdo a lo que iba sucediendo con los diferentes colonizadores que iban llegando, iban viendo las posibilidades que tenían para aumentar el circulante de eso que se consideraba dinero en esa época, ¿no? Claro, estamos de acuerdo que se aumenta el circulante, cuanto más hay, vale menos. Entonces ya dejaba de tener sentido el uso de estas piedras como medio de intercambio. Bien, si querés vamos a la otra, que están las monedas. No, anterior. Ahí está, aparecen los metales. ¿Qué características tiene el metal? A diferencia quizás de las plumas o de otros elementos de intercambio que eran muy sencillos, o las piedras que eran muy complejas, se empiezan a utilizar los metales como forma de pago. Su particularidad es muy fácil poder transportarlo, o sea, ya no tengo este inconveniente que tengo con la piedra. Es muy durable, ya no pasa lo mismo que si hacemos un intercambio con alguna pluma o un grano o sal u otras cosas. Ya ahí cambia, tiene cierta durabilidad. Al haber diferentes tipos de metales, van teniendo distintos tipos de valores, entonces facilita el intercambio porque me da esta posibilidad de poder fraccionarlo, que era uno de los inconvenientes que habíamos hablado con el trueque, la posibilidad de dividirlo. Yo puedo pesar un metal y poder saber cuánto tengo y puedo generar un intercambio. Bueno, y con el tiempo, los metales monetarios lo que terminan haciendo, se les pone como un sello, que después, más tarde, son las monedas, se las pesa y se pone cuánto vale cada moneda. Entonces, rápidamente uno podía hacer una gestión de intercambio. Si le pasamos a la otra. Que hablamos, bueno, el oro, hasta ahora, al día de hoy, que sigue siendo la forma de intercambio o de dinero, o lo que más vale en este momento, porque es muy difícil, es casi imposible destruirlo, y también es muy difícil poder conseguirlo, porque yo no puedo fabricar oro, no se puede producir, lo tengo que buscar, lo tengo que encontrar, eso requiere de mucho trabajo, de mucha inversión, para no saber cuánto oro voy a terminar consiguiendo,
Entonces el oro tiene un principio de escasez que hace que valga mucho. El oro que se pierde no se recupera nunca más. Tengo que poner mucha fuerza atrás de eso. Más o menos por el año 1900, muchos de los países tomaron el oro como respaldo, como patrón principal para las transacciones económicas. Ustedes que están vinculados con el tema de la aduana, que tiene que ver con intercambios entre un país y otro, oficialmente un montón de países quedan bajo el régimen del oro para poder hacer este tipo de intercambios y hacer pagos a nivel internacional. Y sobre eso, bueno, también la importancia del oro, ¿no? De la escasez. Hay un estudio que se hizo hace un tiempo, que bueno, hay algunos que por ahí dicen de dónde sacaron los números y demás, pero hay fuentes que pueden llegar a confirmarlo, de que todo el oro que existe en el mundo podría ser introducido dentro de una pileta olímpica de natación y de alguna forma se podría cubrir entero el oro que tiene todo el mundo actualmente en circulación. Es decir, todavía nosotros no podemos saber en la actualidad cuánto oro existe en el mundo. Es decir, no tenemos la forma exacta de saber cuánto hay de oro debajo de la roca para hacer la actividad minera. Es decir, nosotros nunca terminamos de saber cuál es el circulante final del oro, porque permanentemente se está extrayendo una cantidad de toneladas anuales o mensuales, que eso puede ir variando de acuerdo a la tecnología que se tenga en cada momento y de acuerdo a los recursos naturales de cada país o territorio, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos genera un tipo de incertidumbre, a pesar de que es muy escaso y muy valioso por las cualidades del material, no sabemos exactamente cuánto oro circula en el mundo y que eso después, bueno, nos va a llevar a hablar sobre Bitcoin, que es a lo que queremos extrapolar, ¿no? Gracias. Bien, y por fin empezamos a llegar, nos vamos acercando un poquito más y llegamos al dinero moderno, el que todos conocemos, que son los billetes. Nosotros acá pusimos dos imágenes para que ustedes puedan ver la diferencia y si lo pueden leer. Que en el primer caso, el billete que está como si fuera atrás, que es el que está más amarillo, es un certificado. ¿Por qué? Porque el billete lo que representaba era una cantidad de oro que estaba guardado en un banco en la Reserva Federal, empieza a guardar el oro y lo que hace es entregar este certificado a aquellas personas que poseían el oro como representación de ese metal. ¿Bien? La gente en Estados Unidos estaba obligada a hacerlo de esa manera, pero bueno, se supone que ese dinero que la gente tenía o ese certificado era avalado por el oro que estaba guardado en la Reserva Federal. Con el tiempo pasa la crisis del 29, guerras, etcétera. Lo que termina pasando es que si ustedes leen el billete de adelante, ya no es un certificado, ya no respalda, no, a partir de, digamos, de una certificación que sacó Nixon, una reglamentación de Nixon, informa que ya este dinero no tenía respaldo en oro, sino que estaba reservado, estaba avalado por la Reserva Federal. Si miramos el billete que está hacia adelante, que parece más nuevito, arriba dice Reserva Federal. Y el que está más atrás, fíjense que dice Silver Certificate. Son billetes diferentes. Por lo tanto, si la emisión del certificado estaba respaldado en oro, o sea, tanto oro tengo, tantos billetes representan, el que está adelante ya se puede emitir sin respaldo. O sea, son los gobiernos quienes deciden la cantidad de dinero que se va a emitir. Por eso en ese momento, supongamos en la época de las guerras, se necesitaba emitir mayor cantidad de dinero para compras de armamentos y el dinero se emite. Por eso empieza a devaluarse. ¿Qué pasa? Cuanto más dinero yo emito, menos valor tiene. ¿Sí? Pero porque en general, cuando nosotros hacemos esta pregunta en las charlas introductorias en relación a qué respalda el dinero, todos decimos oro, pero ya hace más de 50 años, 52 años, 53 aproximadamente, que ya no tiene un respaldo el billete. Y algo que tiene también una particularidad, que el billete es mucho más actual en la historia. Los billetes surgen, son mucho más contemporáneos a la actualidad que lo que son las monedas. Monedas nosotros conocemos casos de antigua Babilonia que manejaba monedas,
o manejaba de alguna forma algún tipo de Representación. metal que, claro, tal cual, representaba una forma de dinero, una forma de intercambio. Los billetes son mucho más actuales en ese sentido y empezaron, como decía Flor, como una forma de certificación de que uno podía cambiar, tenía como un vale o una especie de posibilidad, un papel que decía esto es canjeable por una cantidad de oro, en este caso de ese billete que aparece ahí que dice Silver Certificate, se podía cambiar por plata particularmente, ¿no? Pero existían estos billetes en primera medida como una posibilidad de que la gente, en vez de tener que manejar el metal precioso o el mineral que estaba detrás, haciendo de colateral de ese billete, directamente la gente que pueda manejarse de una manera mucho más práctica con un trozo de papel que lo podía poner en una billetera o en un bolso, ¿no? Después, como dice Flor, los estados empiezan de alguna manera a dar cuenta de que pueden emitir muchos más billetes o muchos más vales de lo que verdaderamente tienen en sus reservas. Es decir, la gente no tenía acceso tampoco a la información que tiene actualmente y en esa época tampoco se sabía exactamente cuántas reservas de oro podían llegar a tener o cuántas reservas de minerales podían llegar a tener los bancos o menos aún la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna forma, los estados terminan incurriendo en esta práctica, si se quiere, abusiva, que lo hacen todos los estados, no solo Estados Unidos, sino en todos los estados del mundo, de imprimir mucho más billetes o estos vales que lo que verdaderamente tienen de respaldo, ¿no? Sí, porque vinieron como a sanear ciertos inconvenientes que tenían las monedas de oro, porque si yo tenía una moneda de oro que tenía un sello que pesaba 1 onza, si yo me tomaba el trabajo de rasparle y sacarle un poquito de oro y llevarla a circulación y así sucesivamente, o si yo quería comprarle que estaba un lingote de oro y lo tenía que separar, vino a resolver los inconvenientes, digamos, que tenían los metales, y por otro lado, con el futuro, bueno, se fue modificando con el tema de cuando los estados empiezan a tomar poder sobre la cantidad de billetes o certificados que se van a ir emitiendo. En lo que respecta al intercambio, era muy cómodo el uso, porque cuando yo a una persona le doy $1, me lo toma como medio de pago, no tiene ningún inconveniente, es muy fácil transportarlo, o sea, me sirve como referencia, como valor. Si yo quiero saber cuánto vale, por ejemplo, este lápiz, tiene un valor, cuesta $1, $2, 50 centavos, o sea, tiene una representación y tiene la validez necesaria para ayudarnos y solucionar los inconvenientes que nos trajeron los tipos de intercambio anteriores. Bien. Si querés pasamos a la otra. Perdón, ¿dudas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Seguimos? Pueden No preguntar por el hay, chat. claro, sí, si quieren usar el chat, si no al final, pero por ahora estamos seguimos. bien. Perfecto, perfecto. Bien, con el tiempo evolucionamos. La gente primero se manejaba con dinero en efectivo. Después surgen, con el tiempo en Estados Unidos, diners, surgen las tarjetas de crédito que nos dan la posibilidad de comprar sin dinero. O sea que yo puedo ir con un plástico, ir a un comercio, comprar, y aunque no tenga el dinero puedo comprar igual porque lo puedo pagar después, en otro momento, más adelante, pero ahí ya no necesito del billete. Yo acá con la tarjeta voy a hacer una operación, voy a comprar algo que lo voy a ver más adelante, que después lo voy a terminar pagando supuestamente con billete o con dinero, pero empieza a cambiar la forma en la cual nosotros consumimos o intercambiamos bienes o servicios. Hoy lo hacemos a través de un plástico, la mayoría de la gente. Y yo a veces trato de decir, digo, imagínense en cada etapa, en cada cambio, ¿no? La resistencia que genera. Imagínense cuando la gente, la primera vez que empezó a usar billetes, o lo difícil que fue que la gente tomara las tarjetas de crédito como medio de pago. La gente no quería tarjetas, quería usar el dinero en efectivo porque les daba tranquilidad. Y hoy la gente ya prácticamente no usa dinero en efectivo. Lo hace a través de una tarjeta de crédito, o lo último que estuvimos viendo y que se potenció mucho en la pandemia es el intercambio a través del dinero digital, donde yo puedo hacer en el momento. En Argentina se usa una aplicación como Modo, se llama Visum en España, Seller en Estados Unidos, el nombre que quieran, pero lo que me permite es hacer un pasaje inmediato, una transacción en el momento, o bien, mucho más grande, poder generar con un número de CBU, de IBAN o lo que cada estado tenga, una transferencia de dinero
que ya no está representado ni por un metal, ni por un billete, ni por una tarjeta. Simplemente una transacción digital donde nosotros informamos que un determinado monto va a pasar a nombre de otra persona o de otra empresa. Esto lo manejamos en forma de Mercado Pago todo el tiempo. Nos estamos haciendo transferencias entre nosotros o para justamente consumir bienes y servicios. Nos queda la última, bueno, un poquito hablar, hacer como un poquito el cierre, si nosotros podemos ver ciertas características de todas estas etapas que nosotros fuimos viendo. ¿Por qué tenemos dinero? ¿Por qué la gente usa el dinero? Justamente es esto, porque nos permite este medio de cambio para poder pagar bienes y servicios, que antes lo hacíamos a través del trueque o de algunos otros elementos. Hoy se está usando este sistema digital, tarjetas o dinero en efectivo, justamente porque el dinero nos permite tener un depósito de valor. Si yo quiero guardar para un futuro, o sea, si yo me dedico a la pesca, yo no puedo guardar todos mis peces, mis pescados, para dentro de 10 años. En cambio, si yo tengo algo que represente un valor para mí, lo puedo guardar para consumirlo en otra etapa de la vida, más adelante, para hacer una inversión. Me permite ahorrarlo. El resto de las cosas es muy difícil poder hacerlo. Y fundamentalmente este tema, que tenga una unidad de cuenta, que me permita hacer un intercambio y ponerle un valor a las cosas, para saber cuánto vale una vaca, cuánto vale una gallina y saber cómo poder intercambiarlo desde ese lugar. Son algunas funciones o características que tiene que tener el dinero para que me permita este intercambio que vimos que surge hace mucho tiempo con el trueque, que pasó por diferentes etapas y hoy ya prácticamente es netamente digital. Casi sin ningún tipo de instrumento en muchos de los casos. Está buenísimo, bueno, el rol que cumple el dinero en estas tres funciones, ¿no? Y de alguna forma yo creo siempre que lo que es depósito de valor, esa característica que en teoría debería tener el dinero, termina afectando las otras dos. Termina afectando a ser como medio de cambio o medio de intercambio y a la unidad de cuenta. Porque veámoslo, por ejemplo, con el peso argentino, para hacer un ejemplo. Si nosotros vemos que tenemos una alta inflación o hay una gran emisión monetaria en el país que hace que esa moneda pierda valor con respecto a otras monedas del mundo, como por ejemplo puede ser el dólar, nosotros empezamos a ver una pérdida de valor o un alejamiento de esta característica de depósito de valor del peso, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona eso? Bueno, ya hemos empezado a ver desde hace mucho tiempo atrás que, por ejemplo, determinados bienes, como bienes inmuebles, están tasados normalmente en dólares, se comercializan en dólares. Es más, actualmente hay zonas en la Argentina o barrios en particulares donde ya los alquileres se pagan en dólares directamente. Es decir, deja de utilizarse como unidad de cuenta. Los precios empiezan a estar en otra moneda, en el mismo país donde se utiliza el peso. Entonces, el peso pierde en ese caso, de alguna forma, territorio sobre determinados bienes. Y fíjense que ya empiezan a estar valuados directamente en otra moneda. Y obviamente termina, como se afecta a la unidad de cuenta, termina afectándose al medio de cambio. Yo no puedo transaccionar o no puedo intercambiar dinero por un inmueble solamente utilizando pesos. Voy a necesitar, porque la otra persona obviamente no me lo va a aceptar o no va a querer utilizar ese dinero porque sabe que se devalúa rápidamente. Entonces va a buscar la posibilidad de que el intercambio se haga con una moneda más sólida o por lo menos que tenga atada una inflación menor a la que tiene Argentina, ¿no? Entonces, fíjense cómo una de las funciones que es depósito de valor termina afectando en cadena a las demás. Bien, si querés pasamos a la última, o en realidad acá abrimos un poquito más lo que venimos, o sea, el tema es un recorrido, cómo llegamos hasta acá y por qué empezamos a hablar de Bitcoin, que es la siguiente etapa de acá. Así que, si querés Dale, bárbaro. Bueno, un poquito. Habíamos terminado con la etapa de las tarjetas y el dinero digital, pero todavía no habíamos, en la historia, a principios ya de los 2000, no teníamos de alguna forma un dinero digital relacionado con Internet. Lo que había logrado Internet en los años 90, o a fines de los años 90,
era de alguna forma la digitalización de la información, de todos esos datos que estaban en formato a lo mejor papel o en formato analógico, de alguna manera pasarlos a digital y compartirlos a través de justamente lo que significa Internet, esta red compartida de computadoras alrededor del mundo, ¿no? Y el mundo comenzó a digitalizar su información y a compartirla a través de los países. ¿Qué pasa? Todavía teníamos en una isla aparte, si se quiere, o no estaba tratado el tema de generar un dinero acorde a esas prestaciones, ¿no? O a eso que se estaba buscando ya desde fines de los años 80, si se quiere, pero particularmente desde los 90, cuando se empieza a desarrollar con un mayor grado de avance el tema de Internet, ¿no? Y la imposición en el mundo. Después, bueno, tuvimos la burbuja de los años 2000, pero bueno, de alguna manera el boom de Internet se da a partir de los años 90 en adelante, ¿no? Pero todavía teníamos ese hueco, ese vacío relacionado con el dinero. No teníamos una forma de dinero digital descentralizada como buscaba hacer Internet con los datos, ¿no? Entonces, recién en el año 2008 aparece en una casilla de mail un correo de un tal Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que utiliza el creador de Bitcoin, que no sabemos si es una persona, si no sabemos si es un equipo de personas o un grupo de empresas. Se cree, por todas las discusiones que se han llegado hasta la actualidad, se cree que es un equipo de personas, no es solamente una sola persona, que trabajaba en criptografía, de alguna forma, y presenta el white paper de lo que denomina Bitcoin, ¿no? Un sistema de efectivo electrónico que permite hacer transferencias de manera peer-to-peer o de usuario a usuario a través de Internet sin la necesidad de intermediarios. Esto surge el 31 de octubre del año 2008. Es decir, estamos en un momento también de crisis mundial en el año 2008 y surge en una etapa bastante complicada, ¿no? Entonces, de alguna manera, viene a mostrar al mundo que con este documento, Satoshi Nakamoto, que tomó determinadas herramientas que ya habían sido creadas anteriormente, como un sistema de prueba de trabajo, que ahora, bueno, también lo vamos a mencionar ahí entre medio, con el tema de blockchain también, diferentes, de alguna forma, herramientas que ya se habían creado anteriormente. Lo que hizo Satoshi Nakamoto es integrarlas para terminar formando Bitcoin, ¿no? Y la palabra Bitcoin en sí la podemos ver desde dos ángulos. Bitcoin, normalmente con mayúscula, con B mayúscula, se suele llamar a la red o en particular a la blockchain de Bitcoin, particularmente donde se registran todas las transacciones. Ahora vamos a explicar bien qué es blockchain y demás. Y normalmente se utiliza el término de Bitcoin con B larga minúscula para hacer referencia a lo que es la criptomoneda, ¿no? Que es este medio de intercambio que nos permite ser utilizado a través de Internet y a través particularmente de esta red que se llama Bitcoin para poder hacer intercambios de manera internacional, sin intermediarios, descentralizado, de manera libre, sin una autoridad central o sin un gobierno que esté detrás como intermediario, ¿no? Así que pasamos ahora a la siguiente. Bueno, acá después, si se comparte lo que es esta presentación, acá está el link para acceder al white paper, ese documento que presentó Satoshi Nakamoto, su creador, en de alguna forma esta casilla de mail para que la gente lo pueda visualizar. Y acá empezamos a ver un poco más en detalle qué significa Bitcoin, ¿no? Las características de Bitcoin y lo que viene a proponer al mundo. Bueno, en primera medida, lo que viene a proponer, que eso es lo que mencionábamos antes también, es el tema de la escasez. Nosotros sabemos que las monedas fiduciarias o las monedas fiat, en todo caso, para ser más específico, de alguna forma, tienen atado una inflación y una devaluación también, como conceptos separados los podemos ver, por la gran emisión monetaria que existe en el mundo. Es decir, de alguna manera, los países cuando emiten a través de sus políticas monetarias, con sus bancos centrales, o en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, a través de la Reserva Federal, que es el nombre que recibe la institución monetaria, lo que hacen es emitir dinero y crear una base monetaria o aumentar el circulante en sí, tanto de la parte de la base monetaria como de la oferta monetaria total, también con la interacción de los bancos comerciales, ¿no? Tengan en cuenta, como para explicar este tema de los 21 millones, ¿a qué vamos con esto?
El dinero se crea de dos formas, esto es importante explicarlo. El dinero se crea a través de la creación primaria del dinero, a través de dos procesos, que es primeramente la creación derivada de los bancos centrales de cada país o territorio, que crean efectivamente base monetaria emitiendo billetes, ¿no? Con lo que hacen los bancos centrales. Y por otro lado, tenemos también el otro proceso, que es la creación secundaria del dinero, que está dada por los bancos comerciales, los bancos privados principalmente de cada país, que crean saldos financieros, pero que también generan de alguna manera un aumento en la oferta monetaria. Es decir, tanto Banco Central como bancos comerciales crean dinero de una u otra manera. Si crean dinero los dos y esa creación de dinero no cesa nunca, esa moneda la cual están creando, o ese dinero el cual están creando, va a ir perdiendo valor, lógicamente, con el paso del tiempo. Es decir, si cada vez hay más circulante de dinero por una misma o contra una misma producción de bienes y servicios, contra el valor de esa producción de bienes y servicios, siempre vamos a tener un desfasaje. Y eso es lo que termina generando una inflación y una devaluación de la misma moneda con respecto a otras monedas más fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué propone Bitcoin como para combatir esta devaluación de las monedas? Bueno, propone un circulante limitado. Es decir, a partir de ahora, esta criptomoneda es la primera, esta moneda digital, va a ser la primera que ofrece un circulante de 21 millones de monedas, que no va a estar completo, sino que se va a ir minando con el paso del tiempo. Vamos a explicar un poquito más en detalle después qué es la minería, pero es el proceso de alguna forma de emisión de monedas en el tiempo a través de unos integrantes de la red que se denominan mineros, ¿no? Entonces, ahora después vamos a explicar más en detalle qué es. Pero vamos a tener un circulante máximo ya pautado por código, es decir, no se va a emitir más que eso, salvo que la red después decida en conjunto, que no creo que lo haga, pero que decida en conjunto que ese circulante termina aumentando de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de la escasez y de lo finito que tiene Bitcoin, a diferencia, por ejemplo, del oro, ¿no? Que nosotros no sabíamos exactamente cuánto circulante puede haber. Siempre se va extrayendo más oro todos los años y nosotros no sabemos finalmente cuál va a ser el circulante máximo que va a existir en el mundo. Después tenemos también el concepto de las transferencias instantáneas. Nosotros podemos hacer transferencias rápidamente a cualquier parte del mundo con Bitcoin, utilizando la criptomoneda Bitcoin, sobre la red de Bitcoin, obviamente, para hacer transferencias en cualquier momento, las 24 horas, porque la red funciona las 24 horas y no tiene cortes. Es decir, Bitcoin funciona 24/7 y no tiene feriados, no tiene, de alguna forma, días festivos, no para nunca la red. Es un sistema monetario en sí mismo que funciona de manera independiente de cualquier gobierno o empresa, ¿no? Entonces, no hay un representante o no hay un líder que tome decisiones solamente sobre Bitcoin. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer transferencias en cualquier momento y llegan a la billetera de otra persona rápidamente sin ningún tipo de problema, salvo casos de que suele haber algún tipo de congestión en la red que haga que las confirmaciones de esa transacción terminen demorando un poco más. El bajo costo. Nosotros podemos hacer transferencias incluso de valor de millones de dólares, y hay muchos ejemplos después, también mencionando el caso de la blockchain. Quedan grabados en blockchain estas transacciones que se hacen, y moviendo dineros de una billetera, de una billetera a otra, moviendo millones de dólares, a veces se han pagado comisiones de centavos de dólar por hacer estas transferencias, ¿no? Entonces, esta red nos permite hacer una transferencia internacional. A la red no le interesa dónde está ubicada la otra persona, simplemente le interesa que tenga una billetera compatible con Bitcoin y de alguna manera que esté dispuesta a poder recibir esa cantidad de monedas que la otra persona le está enviando, ¿no? Persona o entidad, tampoco le interesa quién está detrás manejando esa billetera, sino que le interesa que haya dos puntos de conexión para poder hacer de manera exitosa una transacción, ¿no? Entonces, esa es la particularidad que tiene Bitcoin en cuanto al bajo costo. Si nosotros queremos hacer una transferencia internacional con un banco, vamos a tener muchas burocracias seguramente y vamos a tener un alto costo para poder mover ese dinero de un banco a otro, salvo que utilicemos algunas aplicaciones en particular que nos permitan mover el dinero
con una reducción de lo que es el porcentaje a lo mejor de comisión que nos cobran por hacer la operación y demás. Pero normalmente hacer una transferencia bancaria internacional, si queremos enviarle dinero a un familiar, a un amigo o quien sea que esté del otro lado, en otro continente, en otro país, o lo que sea, vamos a tener normalmente ciertas burocracias que cumplir y una vez que las cumplamos vamos quizás a tener que pagar una suma alta para realizar la operación. Con Bitcoin no sucede eso y lo podemos hacer de manera instantánea y a la red no le interesa particularmente quién está detrás haciendo la transacción, ni tampoco quién es la que recibe, ¿no? Sin derecho de Perdón, admisión. Sí, te puedo agregar algo a eso sí, 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 porque obvio. pensando un poco que siempre, en todos los casos anteriores en los que hablamos que había una tarjeta de crédito o queremos hacer un pago internacional, siempre hay alguien en el medio que sería un banco. O sea, hay un paso más para una operación que se tiene que dar entre dos partes, o sean personas o negocios, siempre dependemos de una entidad que valide esto, que es el banco quien me va a autorizar a hacerlo, que es el banco quien me va a decir en qué momento, cuál va a ser el costo. O sea, siempre estamos atados a un tercero, a diferencia de cómo está comentando Hernán, que esto es persona a persona o punto a punto, como no hay nadie, no hay ninguna entidad en el medio que nos limite o nos cobre un costo extra por esta transacción. Exacto, exacto, que eso es lo que termina encareciendo demasiado las transacciones mundiales, ¿no? Que a través de la forma tradicional, si se quiere. El hecho de que haya un intermediario un poco obstaculiza que se haga libremente esa operación, ¿no? Lo que se buscó con Bitcoin es eliminar esa figura del banco intermediario que nos valida la transacción para generar una red descentralizada que nos permita hacer intercambios de usuario a usuario en una red a nivel mundial, a nivel global, como dice ahí también otra de las características, sin necesidad de estar pendientes de una validación de un tercero, como puede ser una empresa o un gobierno, ¿no? También tenemos el caso de las copias de seguridad. De alguna manera, esta frase de copias de seguridad puede ser interpretada de varias formas según lo que queramos explicar, pero nos referimos a la parte de llaves privadas, que nosotros podemos manejar de manera autónoma nuestro saldo, sin necesidad tampoco, al no haber intermediarios, no dependemos de terceros, que es otra de las características también que vemos ahí en pantalla. Nosotros podemos, de alguna forma, gestionar nuestros saldos de criptomoneda, de Bitcoin, de manera autónoma, de manera independiente, de forma de autocustodia, sin necesidad de depender de una entidad financiera, como puede ser un banco, donde nosotros a lo mejor podemos llegar a tener una caja de ahorro o una cuenta corriente con nuestro dinero dentro. Es decir, si quiebra el banco, si pasa algo con nuestro dinero, es probable que el banco pueda no hacerse responsable de ese dinero. Entonces, siempre estamos dependiendo de una entidad, de un tercero, una entidad centralizada que nos está, de alguna manera, gestionando ese dinero o mostrando en pantalla que tenemos X cantidad de dinero cuando en realidad quizás no lo tiene, ¿no? Con Bitcoin pasa algo completamente distinto. No tenemos ese tercero detrás o esa plataforma detrás, salvo que utilicemos un exchange o una casa de cambio, donde ahí sí nos permiten, de alguna forma, mover nuestras monedas similar a un banco, pero nosotros tenemos la opción, o Bitcoin nos da la opción de autocustodiar nuestros fondos sin que ningún gobierno nos los pueda confiscar o sin que ninguna empresa que quiebre pueda hacernos perder las monedas, ¿no? Bueno, ahí dimos más o menos las características. Esto es lo que le comentaba antes de la política monetaria, ¿no? Si ustedes ven esa línea azul, esa curva azul que va subiendo, esa es la base monetaria de Bitcoin que va creciendo a través de alguna manera, la emisión que se va dando en el tiempo, ¿no? Permanentemente, cada 10 minutos se crea un nuevo bloque de la cadena de bloques, que ahora vamos a explicar qué es, y cada bloque que se crea cada 10 minutos en promedio lanza de alguna forma al mercado o a la red monedas para que eh, circulen en la economía, ¿no? Entonces, entre los mismos usuarios. Entonces, esta base monetaria está estratégicamente pensada para que no se emitan más de 21 millones. Si se fijan, la curva se va achatando hasta llegar a los 21 millones que aproximadamente se creen que van a circular de manera completa
aproximadamente en el año 2140, ¿no? Que es cuando se vaya terminando de hacer esta emisión completa a través de los halvings, que son procesos en los cuales se va dividiendo a la mitad cada 4 años aproximadamente esa emisión. Cada bloque creado en la blockchain, cuando se creaba un nuevo bloque de transacciones, que ahora vamos a explicar bien qué es, se lanzaban anteriormente desde el inicio hasta aproximadamente 4 años después, 50 Bitcoin al mundo por cada bloque nuevo creado, aproximadamente cada 10 minutos. Cuando se crean 210.000 nuevos bloques en la cadena, de alguna forma se produce el proceso de lo que es el halving, de que divide automáticamente la red esta recompensa que se le paga a los mineros, y eso que antiguamente distribuía 50 Bitcoin por cada bloque nuevo creado, ahora pasa a distribuir 25, ¿no? Entonces, a los 420.000 bloques nuevos creados, es decir, a los siguientes 210.000 nuevos bloques, se vuelve a dividir a la mitad y así sucesivamente. Ahora próximamente vamos a tener el cuarto halving de Bitcoin en mayo aproximadamente del año que viene, y ahí se va a hacer una nueva división a la mitad de esta emisión. Esto es lo que nos permite ver esa curva azul que se va achatando hasta los 21 millones, ¿no? Y por otro lado, en el gráfico ahí vemos cómo va disminuyendo la inflación, ¿no? Empezamos con una inflación muy alta y después eso va bajando. ¿Por qué? Porque efectivamente a través de estos halvings o de estos sucesos que ocurren cada 4 años aproximadamente, lo que ocurre es que se va reduciendo el circulante que se va distribuyendo en el mercado, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que hacen los bancos centrales, que es cada vez emitir más cantidades para cubrir sus necesidades o cubrir sus gastos o cubrir déficits fiscales, que es el motivo principal por el cual emiten, a diferencia de eso, Bitcoin lo que hace es reducir la emisión con el tiempo. Por eso también la inflación cae estrepitosamente hasta los 210.000 bloques y, bueno, después va cayendo de forma escalonada hasta llegar a una inflación cercana a cero, ¿no? Esto se va entendiendo. Sé que es difícil. Pueden hacer preguntas tranquilamente, pueden abrir el micrófono, no sé si tienen ahí la posibilidad, o escribir por el chat. Sé que es algo complejo de explicar, o también de parte de ustedes también de entender si es la primera vez que lo escuchan, pero bueno, esto es básicamente lo que viene a proponer Bitcoin, y ahora vamos a explicar un poquito más en detalle qué es blockchain. No sé si tienen alguna duda o algo para consultar. En el chat no veo nada. No, tampoco, no. Ahí, hasta ahora bien, dicen acá. Ahora bien. Genial, genial. Gracias. Bueno, pueden escribir en cualquier momento, no hay ningún problema, y tocamos los temas de nuevo, porque sé que es algo complejo, sé que es algo que está relacionado con tecnología, sé que es algo también mezclado con el dinero, entonces por ahí entender los dos conceptos de golpe juntos, mezclados, es un poco complejo, pero bueno, podemos aclarar las dudas, no hay problema. Seguimos nomás acá con la próxima diapositiva. Bueno, vemos también el tema de la seguridad, ¿no? Una de las características que tiene Bitcoin es la seguridad que ofrece. En principio, lo que buscó Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo del creador de Bitcoin, es resolver uno de los problemas más grandes que tenía el dinero digital, que todavía hasta el año 2008, que es hasta fines del 2008, que es el momento en el cual se presenta Bitcoin al mundo a través de este white paper, no se había solucionado, y que era el problema del doble gasto, o el double spending, ¿no? En inglés. De alguna forma, ¿qué es el doble gasto, el problema del doble gasto? Es una idea en la cual una persona no debería poder gastar en un sistema digital o en un sistema de dinero digital o una red digital más de una vez una misma moneda, una unidad monetaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso está solucionado, o ese es el white paper de Bitcoin, lo que viene a proponer o lo que viene a explicar de alguna manera ya desde el principio, es que se trae una solución a este problema que venía ocurriendo o que siempre estuvo presente, pero que nunca se había podido solucionar, y que era el del doble gasto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en tema de seguridad, ese problema del doble gasto está solucionado, y además encontramos otras cosas también que son importantes, como por ejemplo de que Bitcoin no tiene un punto de falla en particular.
Tiene múltiples implementaciones en hardware y en software, es decir, se puede adaptar a muchísimas cuestiones, a distintos software y a distintos elementos físicos también como hardware. Hay billeteras físicas también, las cuales se puede almacenar Bitcoin o mover Bitcoin. También podemos tener equipos de hardware para la minería de Bitcoin y demás. Entonces, todos esos conceptos están de alguna forma ligados a Bitcoin, y Bitcoin puede tomar diferentes formas de acuerdo a las necesidades de cada usuario, ¿no? Es una organización descentralizada, también funciona como un sistema monetario, si se quiere, descentralizado. El protocolo Bitcoin está abierto a quien quiera utilizarlo. Esto es lo que nombrábamos de sin derechos de admisión, que básicamente uno puede entrar y salir del protocolo sin ningún tipo de problema. Es decir, nos podemos deshacer de nuestros Bitcoins en el mercado tan rápido como nos los hicimos, si teníamos el dinero como para comprarlos. Entonces, no hay ningún problema de poder ingresar o salir de la red, porque la red de alguna forma no es que te atrapa y te deja ahí para siempre, sino que uno puede tomar la decisión de utilizarlo o no, de acuerdo a los gustos de cada quien, ¿no? Entonces, también vemos este punto particular de que cada 10 minutos en promedio se crea un nuevo bloque ya desde hace 12 años. No tuvo grandes fallas, o no tuvo prácticamente fallas, salvo reorganizaciones de bloques entre 200.000 y 500.000 transacciones diarias sin ninguna autoridad central. Bitcoin en particular procesa 7 transacciones por segundo, que esa es la parte, si se quiere, que se le puede llegar a criticar con respecto a otros sistemas que, como por ejemplo podemos mencionar, no sé, a Visa, Mastercard, que quizás procesan procesadoras de pago que procesan entre 50.000 y 60.000 transacciones por segundo. Es decir, son redes globales que han buscado la eficiencia en ese sentido, en la escalabilidad, ¿no? La capacidad de procesamiento de muchas operaciones. Pero bueno, el hecho de que Bitcoin tome o tenga como funcionalidad una menor cantidad de capacidad de procesamiento de transacciones también lo vuelve más robusta en cierto lado, ¿no? Hay un famoso trilema blockchain que lo vamos a explicar ahora también con la blockchain, que es de 3 puntos, justamente, ¿no? 3 vértices que se tocan. Nosotros no podemos mejorar los 3 puntos al mismo tiempo en este tipo de sistemas. Tenemos descentralización, tenemos seguridad y tenemos escalabilidad. Si nosotros queremos buscar escalabilidad, restamos de los otros 2. Bitcoin se caracteriza, por ejemplo, no por la escalabilidad particularmente, aunque se han creado redes de capa 2 o otras redes suplementarias para mejorar este tipo de problemas de las transacciones, sino que se ha particularmente abocado a lo que es mantener una seguridad, ser un sistema robusto y ser descentralizado. Esos 2 son los puntos en los cuales Bitcoin es fuerte, no tanto claramente en la escalabilidad por este mismo problema del trilema blockchain, ¿no? Y hasta ahora, bueno, es el dinero más duro que se ha visto en la historia humana, ¿no? Dinero duro o some money, como le suelen llamar en inglés, de alguna manera es un dinero fuerte que, por estas características que mencionábamos de la escasez, la descentralización, la seguridad misma de la red, a pesar de que hay múltiples intentos diariamente de hackear la red o de tratar de complicar la red para robarse monedas y demás, la red nunca se ha visto afectada desde enero de 2009, que es efectivamente cuando empezó a funcionar, ¿no? Entonces, esta es la forma más, si se quiere, más sofisticada de dinero digital que hemos tenido y más segura, sin necesidad de la dependencia de una autoridad central que decida todo sobre la misma. Sí, perdón. Bueno, y también después, este tema de como el derecho de admisión, porque Visa puede hacer millones de transacciones siempre y cuando a mí me otorguen una tarjeta Visa. Si a mí no me la dan, yo no puedo hacer ninguna transacción. Entonces hace una diferencia el tema de manejarse dentro del sistema de Bitcoin o pasar el derecho de admisión de un banco o de una entidad financiera. Exacto. Tenés que pasar por algún filtro previamente para poder acceder al sistema de ellos. En cambio, en Bitcoin no lo necesitas a esa herramienta previa para poder utilizarla. Está buena la aclaración. Bueno, ahora pasamos a explicar un poquito lo que es blockchain, ¿no? ¿Cómo funciona blockchain? Blockchain es un vocablo en inglés que significa cadena de bloques, ¿no?
Entonces, la cadena de bloques podría verse también como una... También podemos utilizar, como dijimos con Bitcoin con mayúscula o con minúscula, también podemos hacer una diferenciación en el concepto de blockchain según cómo lo queramos ver, ¿no? Blockchain lo podemos ver como una tecnología, es decir, como la tecnología blockchain, que permite hacer muchísimas cosas. O también podemos nombrar a blockchain como una base de datos particular, es decir, esa blockchain en particular. Es decir, de alguna manera como si fuera un disco duro de una computadora donde se almacena información, podemos decir, bueno, esa blockchain en particular y identificarla o individualizarla. ¿Cómo funciona blockchain? Bueno, ahí vemos un caso de paso a paso que dice, Pedro quiere enviar dinero a María. En el segundo paso dice, la transacción se incluye dentro de un bloque, es decir, en la red de Bitcoin particularmente, lo que se hace es, se genera una solicitud de que yo quiero enviar determinada cantidad de monedas, determinada cantidad de dinero, a través de, por ejemplo, la red de Bitcoin, ¿no? Esa transacción se incluye dentro de un bloque. El bloque, ese mismo bloque se transmite por toda la red. La red está formada también por nodos y por mineros, ¿no? Los nodos son básicamente copias de esa misma blockchain, de esa cadena de bloques o ese registro, dispersas o esparcidas en todo el planeta de manera descentralizada. Entonces, hay montones de computadoras al mismo tiempo y si nosotros quisiéramos armar un ataque contra la red, tendríamos que eliminar o tratar de hacer desaparecer del mapa a todos esos nodos o a todas esas copias que existen de la blockchain actualizadas en todo el mundo. Por lo tanto, sería un trabajo enormemente costoso y que al destruir la red no tendría más valor. Entonces, esa es la paradoja que tiene mismo Bitcoin, ¿no? Si nosotros queremos destruir toda la red con lo que se denomina a veces un ataque del 51%, es decir, tener más de la mitad del poder sobre la red, lo que terminaría ocasionando probablemente es que esa red nadie la siga utilizando y porque ya está vulnerada y de alguna forma la gente se iría rápidamente y esos bitcoins que antiguamente tenían un valor ahora valdrían cero porque nadie utilizaría la red. Entonces tiene una misma paradoja en sí respecto de su seguridad. Entonces, bueno, en esta transacción que se incluye dentro de un bloque, este bloque se va a transmitir. El bloque es, de alguna forma, un mini disco duro dentro de ese libro contable, ¿no? Si se quiere, un lugar de capacidad de almacenamiento donde se registran muchas transacciones, ¿no? Entonces, cuando se completa la capacidad de registro de transacciones, porque cada bloque tiene una capacidad en megas, particularmente la blockchain de Bitcoin, cada bloque de esa blockchain, de esa cadena de bloques que están todos unidos, tiene una capacidad aproximadamente de 4 megabytes, ¿no? Cuando se supera esa capacidad, cuando se termina de superar esa capacidad, se empieza a crear un nuevo bloque en la red, registrando todas las transacciones que van ocurriendo de manera cronológica, ¿no? Esa red aprueba la transacción a través de la figura de los mineros, que son los que van creando o reciben como recompensa cada 10 minutos cuando se crea un bloque de estos bitcoins que mencionábamos antes. El bloque se añade a la cadena con un registro transparente e imborrable y finalmente María recibe el dinero. Es decir, fíjense todos los pasos que hay entre medio dentro de la cadena, pero que no hay un intermediario líder dentro de todo este proceso. Podríamos decir, entre comillas, que hay un intermediario que vendrían a ser los mineros, que son los que finalmente terminan validando, pero no interesa quién sea el minero en particular, eso es lo importante. No tenemos una persona en particular que actúa como minero validando las transacciones. Si alguien está dispuesto y pone su hardware a disposición, o su computador o servidor a disposición de la red te va a otorgar una cantidad de criptomonedas, o de Bitcoin particularmente, como recompensa por haber puesto a disposición esa computadora funcionando, energía eléctrica, funcionando para dar una mayor robustez al sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que se autosustenta de esa manera. ¿Alguna pregunta? Esto también es algo complejo para ir a entender, así que siempre pueden surgir preguntas, no tengan miedo de hacer consultas.
Bueno, acá vemos también en esta imagen todas las, de alguna forma, características que tienen una blockchain respecto a la descentralización, a la inmutabilidad. Nosotros lo que grabamos en blockchain, háganse de cuenta que una cadena de bloques es justamente un libro contable donde cada página de ese libro es un bloque. Las páginas están conectadas de una manera entre sí, ¿no? Cuando nosotros escribimos en un libro, nosotros completamos una página y pasamos a la siguiente página. Bueno, háganse de cuenta que eso que nosotros escribimos son transacciones que ocurren en la red de Bitcoin que se van registrando dentro de cada bloque, es decir, cada página, y cuando terminamos la capacidad de esa página o bloque, pasamos a la siguiente página o bloque para seguir acumulando información dentro de ellas. Eso es básicamente una analogía de lo que representa blockchain con un libro contable, ¿no? Un sistema es básicamente una base de datos, ¿no? Entonces, vemos que la blockchain tiene esta particularidad de descentralización. Blockchain es lo que permite a Bitcoin, esta tecnología, poder mantenerse como tal, ¿no? Mantenerse aislada de cualquier otra red que se cree en el mundo o de cualquier intención de gobierno o empresa de apropiarse de ella. La inmutabilidad que tiene, ¿no? Cuando ya se graba información en la blockchain, nosotros es difícilmente, de alguna forma, eso que pueda volverse atrás y pueda eliminarse esa información porque ya está grabada y validada por muchísimos nodos en la red. Entonces, de alguna manera, eso también le da seguridad a la información que nosotros colocamos. Nos podemos llegar a quedar tranquilos de que eso no va a revertirse. La gobernanza, nosotros tenemos mecanismos para tomar decisiones, algoritmos de consenso también, que en particular que utiliza Bitcoin es el de prueba de trabajo, que se había creado antes que Bitcoin el algoritmo de prueba de consenso, perdón, la prueba de trabajo, que es el algoritmo de consenso, y lo que hizo Satoshi Nakamoto fue básicamente tomar ese algoritmo como para integrarlo a Bitcoin y formar lo que actualmente lo conocemos, ¿no? La transparencia, nosotros en la blockchain de Bitcoin particularmente, esto no aplica para todas las blockchains, pero en la blockchain de Bitcoin, que es una de las principales, nosotros podemos visualizar con una conexión a Internet en cualquier momento y de manera gratuita todas las transacciones que, como dice ahí, están en el registro disponibles para ser consultadas, ¿no? Podemos ver en tiempo real todas las transacciones que existen de manera ordenada, de manera cronológica o por bloque, viendo dentro de cada bloque a lo mejor toda la información que hay dentro, ¿no? Integridad, los datos están también protegidos por el uso de la criptografía, que es esta técnica de encriptación digital. La confianza, es decir, nosotros al estar las transacciones procesadas de esta manera descentralizada y validadas previamente por mineros, que son actores importantísimos dentro de la red, nos da esta confianza necesaria como para decir, bueno, efectivamente podemos manejar de manera segura esta red y hacer operaciones, ¿no? Y bueno, y también seguridad, que es lo que habíamos mencionado antes. Acá, bueno, no sé si vos, Flor, tenés ahí disponible la página, porque Flor les quería mostrar una página web donde podés introducir información y de alguna forma réplica a lo que se hace efectivamente, lo que pueden llegar a hacer los mineros validando las transacciones de ese bloque, ¿no? Gracias, sí. Ahí les dejé en el chat el link para que puedan ingresar. Es una página abierta donde uno puede ir viendo cómo funciona este sistema de blockchain. Pueden probar, jugar, un poco es que puedan hacer el ingreso. Si querés, entra al link y más o menos lo vemos para que ellos después, cada uno vaya ingresando. A ver si te lo abre. A ver si... Un poco para que vean la información, donde dice el número de bloque, los datos que nosotros vamos a ingresar, y van a ver que abajo hay un hash, que es un número largo, y ese número es un número que se va generando a través de criptografía. A medida que yo voy poniendo información donde están los datos, ese hash va a tener un resultado. Cuando yo voy al siguiente bloque, parto desde este hash, y si yo quisiera hacer una modificación en el bloque anterior, va a cambiar el número. Por lo tanto, invalida todo lo que va a venir después. Están escribiendo en el chat. Gracias. Ok.
Y vos hablabas de la pestaña que dice distribuido. A ver, yo lo pegué en el chat en realidad, es el de Anderson, Sí, como para... sí, esa ya ingresé. Ahora pues no se está compartiendo. voy a ver si lo puedo compartir. Así lo podemos ver en vivo. Claro, para que después cada uno vaya viendo, o si quieren abrir otra hoja y lo pueden ir probando y nos van consultando. A ver si ahí se ve. Perfecto. Sí, ahí se ve perfecto. Genial. ¿Cuál de las pestañas vos usabas? No, vamos a ingresar en cualquiera. Si vos ingresas algún dato, la primera va a ir cambiando. Si vemos, si quieres, dice blockchain, vamos directamente a esa. La de blockchain, bárbaro. Sí, fíjate si te deja ingresar datos en la primera. O mina el primer bloque, es lo que te queda más cómodo. Donde dice Podemos datos, te deja introducir ingresar acá. datos ahí. Pone hola, por ejemplo. Si nosotros vamos viendo cuando él escribe hola, todas las hojas se ponen en color rosado porque eran todas hojas blancas y ahora al modificar la información invalida todo lo que viene después. Si nosotros Fíjense miráramos... cómo va cambiando donde dice hash abajo, cada letra que yo voy borrando, fíjense cómo va cambiando. O cada letra que voy agregando, fíjense cómo también va cambiando. Si es mayúscula o es minúscula va cambiando, si hay un espacio va cambiando. Mayúscula también, si pongo un número también. Esta información va a ir cambiando. Este sería el bloque número 1 de la cadena, ¿no? La primera página del libro, si se quiere. Exacto. Cuando vamos hasta el final, que ya decimos, esta es la información que va a quedar, es la definitiva, y nos va a dar un número de hash, ese bloque se va a minar. Minarlo significa que ya queda sellado, cerrado, y esa es la información. Si le vamos a minar, supuestamente tiene que poner todos en verde, y van a cambiar los siguientes bloques. ¿Bien? Así, este número va a ser, fíjense que donde dice hash y anterior, en el segundo, el primero está en color verde, el segundo está en color rosa, repite, toma la información del bloque anterior, puedo empezar a escribir esta segunda hoja que va a ir cambiando el número de hash de abajo. Entonces, esto es lo que va produciendo este efecto en cadena. Es decir, lo pueden ver cómo van cambiando los números. Una vez que yo lo mine, ya está. Sí. De minar este bloque. Minar el bloque vendría a ser subir esa página donde están registradas todas las transacciones de ese bloque en particular a la blockchain específicamente, ¿no? Ahí no sé si tiene un poco de delay. Ahí está. Bien, esto hace que la información se vaya confirmando de bloque en bloque. Yo ya no puedo hacer una modificación en el bloque anterior, porque si yo modificara el bloque 1 a ese hola, le pongo un punto, invalida todo lo que tiene atrás. Esto es lo que le da seguridad, transparencia, es lo que hace una red sumamente segura. Fíjense que el hash este se replica acá mismo en el bloque número 3. Entonces, si yo quiero tratar de modificar algo que está acá atrás, me va a invalidar básicamente la operación porque no es posible modificar cosas que ya están subidas a blockchain, ¿no? Exacto. O si lo quiero hacer, tendría que tener el consenso de todos los otros mineros de que verdaderamente esa es la información correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que le termina otorgando seguridad a la red. Es decir, cada bloque que se va creando se va asentando dentro de la blockchain y la nueva información tiene que estar acorde a esa información que ya se creó a través de estos hash, que son básicamente códigos que resumen toda la información anterior. Es decir, este hash que nosotros vemos acá resume la información de todo el bloque 1. El hash que nosotros vemos acá resume la información del bloque 1 y 2. En el 4 va a ser la información del 1, 2 y 3 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que le termina dando seguridad y que si modificamos una cosa tendríamos que replicar toda esa, si lo queremos modificar de manera maliciosa, obviamente, para hacer un ataque a la red, nosotros tendríamos que modificar toda la información y obviamente tendríamos que ponernos de acuerdo entre todos los mineros para validar esa información errónea,
cosa que sería prácticamente imposible, ¿no? De que todos estén de acuerdo. Así que más o menos es esa la idea de la utilización de esta página como para mostrarles eso. Claro, para hacer un Voy a seguimiento. compartirles ahora de nuevo la presentación. Si querés, déjalo, porque podemos poner, como para que lo vean en vivo, Mempool Space. Ah, bueno. Oh. Ahí les estoy dejando un enlace también en el chat, que es esto que nosotros vimos como para probar, para jugar, para entender un poco esto que venía contando Hernán, de cómo se van enganchando los datos, de la seguridad y todo esto. Se puede ver en vivo cómo están funcionando en este momento las transacciones de Bitcoin. Esto es online. Voy a ver si lo puedo compartir acá. ¿Va a ingresar? Ahí se está Si no, viendo. cada uno puede ingresar también a... Sí, se ve perfecto ahí. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, un poco ahí La nosotros mempool podemos... vendría... Sí, dale. Sí. No, sí. No, queríamos decir el tema de los bloques. De un lado son los bloques que digamos que ya fueron minados y por el otro lado están los bloques que se van a minar. Ahí es donde nosotros vamos dejando la información y después podemos revisar qué tiene cada bloque en su interior. Si ustedes van viendo, creo que se vamos minando el bloque 798.448. Ahí nos va diciendo la información. Si hacemos clic en cada uno, podemos ingresar y ver las transacciones que se van dando entre uno y otro. Estos bloques es lo que vimos más o menos recién, que tenía un dato, un hash, esta información. ¿Sí? Que ahí nos va diciendo... Esos son los bloques que están, los que están del lado izquierdo son aquellos que no se han subido a la blockchain básicamente, y estos son los que están en periodo de acumulación de transacciones sería como, la mempool vendría a ser como una memoria temporal hasta que efectivamente los mineros suben este bloque o este contenido de información a la blockchain. No sé qué hacer clic en alguno para que se vea la información, pero después también Sí. todos pueden ingresar, no pasa nada, es para ver y para investigar un poquito qué información hay. Este es el interior de un bloque. Y abajo se van a ver, fíjense que tiene 2.270 transacciones, y ahí va mostrando cómo va de una dirección a otra, pasándose los costos. Tiene una representación de cuánto sería en dólares, si ustedes se fijan abajo. ¿Sí? Esto es más o menos para que por ejemplo, acá vemos el tema de la comisión. Estas son las diferentes direcciones de billetera que son seudónimas, ¿no? Bitcoin, la particularidad que tiene es que estas direcciones de billetera son seudónimas y que no están, las personas u organizaciones que hacen transacciones dentro de la red no se identifican con su número de documento ni su número de quit o quill, como podemos llegar a hacer a través de un banco comercial, sino que a través de códigos que empiezan con determinadas letras de acuerdo a la tecnología de esa dirección de billetera, pero que en definitiva nosotros no sabemos quién está detrás, por ejemplo, de esta dirección de billetera. Entonces, esa es la particularidad que tiene Bitcoin, junto con otras redes también de criptomonedas, que permiten realizar transacciones de manera seudónima sin tener que, o sin exponer información propia, para transaccionar libremente sin dar datos, ¿no? Así que más o menos esa es la utilización de mempool, o lo que nos permite ver del lado derecho todos los bloques que ya están subidos efectivamente a la blockchain, ya están cargados dentro de ese libro contable, y los de la izquierda, aquellos que están todavía en proceso de acumulación de transacciones y próximos a ser validados por los mineros, ¿no? A ser efectivamente grabados en blockchain en este registro inmutable, ¿no? Bien. Así que bueno, y ahora tenemos la última parte, que ahora comparto pantalla así
No sé si vos, Flor, querés mencionar algo de esto, de la aplicación de alguna forma de lo que vemos de blockchain sobre efectivamente tema rubro aduanero Sí. y de comercio internacional, ¿no? Sí, acá a ver, estuvimos buscando un poco de información para acercar toda esta tecnología a la parte aduanera, no solamente Bitcoin como moneda de intercambio, como forma segura, de inmediata, sin intermediarios, sino esta tecnología. Digo, si yo tengo la posibilidad de poner información en un bloque y que sea inmutable y que sea público y que sea de código abierto y que todos puedan acceder, cómo esta tecnología quizás podría facilitar un poco este tema del comercio internacional. En este caso son ejemplos que son para abrirlos a ustedes, para que ustedes, si quieren, abran los micrófonos y ir a debatir un poco, porque son los que conocen bastante más el tema que nosotros. Pero bueno, un poco acá ya vamos a dejar la presentación. Es que piensan si esta posibilidad de dejar este registro y dar un seguimiento, si esta tecnología creen que se puede llegar a utilizar para el trabajo que hacen ustedes día a día. Lo que nosotros vimos es que al ser un sistema seguro y transparente y hay mucha documentación que se puede dejar registrada en la blockchain, creemos que podría llegar a funcionar muy bien para el uso del comercio internacional. Si querés pasar a otro, porque les dejo los temas Vale. como para debatirlos. Si quieren abrir el micrófono, los debatimos. Si no, se los Yo, dejamos. Bien. digamos, para, a ver, iniciar un poquito la conversación, a mí me parece interesante lo que ustedes proponen desde el punto de vista aduanero. No sé si alguno quiere agregar algo más, pero, y también, bueno, se los compartí a ustedes, que es un poco una inquietud también, ¿no? De esto de, yo le veo un poquito más de avance quizás en el uso del blockchain antes del Bitcoin, en todo lo que tiene que ver con pagos internacionales, pero el blockchain me parece interesante desde el punto de vista de la documentación que se usa en el comercio internacional. Me parece que ahí hay una beta interesante, lo que pasa es que ahí yo no sé cómo las aduanas del mundo se pueden ir integrando a esto, porque bueno, son dependencias de Estado y muchas veces tienen que ver justamente con todo lo contrario que es lo que propone el blockchain, ¿no? Burocracia y un montón de cuestiones más que lo pueden llegar a hacer un poco más complejo, pero me parece que es una gran oportunidad para de alguna manera reducir los costos, ¿no? Que es una de las cosas más, digamos, como de mayor preocupación en el ámbito aduanero y del comercio internacional. No sé qué opina el resto, si hay gente del ámbito aduanero, pueden abrir los micrófonos, como decían los chicos también, pero bueno, no sé qué opinan ustedes. A ver, investigando un poco, sí, es un tema que es una tecnología que tiene que ser adquirida para que pueda funcionar. Esta posibilidad de que tenga una trazabilidad, los servicios o bienes y servicios que pues, se puede generar e intercambiar, creo que ayuda muchísimo. Otro de los beneficios que vimos es esto de poder generar smart contract o contratos inteligentes que hace que una acción destrabe la siguiente automáticamente sin tener la intervención de una persona. Supongamos desde el momento en que vos recibís tal producto, automáticamente se genera el pago y una vez que ese pago se genera automáticamente vos recibís la confirmación. Creo que ayuda mucho en la facilidad del intercambio, o sea, en la velocidad, y es que es algo que si el sistema ya está programado de esa manera, es esta mercancía tocó puerto, automáticamente se genera el pago, me parece que lo hace transparente y ágil. El tener un registro, vuelvo, de la mercadería, el paso a paso, dónde está en el momento, en forma instantánea, que sea abierto, que todo el mundo lo pueda consultar, creemos que es algo que ayudaría muchísimo, pero sí es una tecnología que va a llevar un tiempo poder adquirirla. En eso estoy completamente de acuerdo con lo que vos planteás. Necesita que la gente se vaya involucrando y vaya encontrándole estas funcionalidades.
Sí, yo, bueno, por lo menos la aduana de Argentina, sé que en algo estaba con eso, no sé en qué instancia, pero por ejemplo la aduana de Perú está bastante avanzada por lo que estuve leyendo. También, por lo menos en lo que tiene que ver, también están avanzando en lo que tiene que ver con valoración, en la valoración de la mercadería, algo que a veces, no digo en todos los casos, pero en algunos casos aislados es difícil determinar a veces el valor de una mercadería. Y lo que sostienen algunas personas que estudian todo esto es que justamente el hecho de poder documentar o de acceder a la documentación, que las partes, digamos, que están interesadas puedan acceder a esa documentación y que sea documentación fidedigna, como que le facilitaría muchas de las cosas que hace la aduana, ¿no? Esto de valorar, esto de controlar la mercadería, de también de clasificarla, ¿no? Todo partiendo de lo que es documentación. En lo Bien, que la es pagos, inmutabilidad. sí, sí, sí. En lo que es pagos, no sé por qué, pero o sea, si bien veo que los bancos es como que, por lo menos lo que informan y todo, que hacen algunos avances, pero no vi demasiadas operaciones. No sé ustedes cómo lo ven, por lo menos acá en Argentina, usando, No, por para ejemplo, mí, Bitcoin, ¿no? no. En general No, no creo que haya particularmente muchos. No. en lo que es el sector, vos te referías al sector bancario, el sector financiero tradicional. Está, de hecho, bastante limitado el poder de acción de los bancos. Recientemente, de hecho, se sacó una circular para poder limitar aún más a todo lo que eran las fintech en el país. El Banco Central no tiene actualmente una mirada muy de promoción del ecosistema, desgraciadamente, porque se podría aprovechar mucho más en algunos sectores. Y ha ocurrido el caso de particularmente dos ejemplos, que el Banco Galicia y Brubank, creo que fue a principios del año pasado, se lanzaron a ofrecer criptomonedas, por ejemplo Bitcoin y otras criptomonedas más, al mercado para sus clientes, y el Banco Central de alguna forma lanzó un comunicado instantáneamente para prohibir ese tipo de actividad para los bancos comerciales. Este año, recientemente, creo que fue a fines de mayo o principios de mayo, no recuerdo bien, se lanzó una comunicación nueva, reforzando aún más el control por sobre ahora las fintechs, ¿no? Como por ejemplo haciendo de alguna forma un direccionamiento a los unicornios argentinos que tenemos como Ualá, por ejemplo, o Mercado Libre, Mercado Pago particularmente, para evitar, yo creo, un poco por ese lado el tema de la adopción, ¿no? Así que por el lado financiero yo creo que está bastante complicado en ese sentido Argentina, pero sí se han empezado desde hace un tiempo con el proyecto de blockchain federal, se empezó a utilizar blockchain, por ejemplo, para la información o registrar la información de lo que son las cuestiones de Cámara de Diputados y cámaras de senadores en el Congreso de la Nación. Entonces, de alguna manera se empezó a introducir de esa forma, pero todavía yo creo que falta muchísima adopción en ese sentido, ¿no? Sí, sí, posiblemente. Quizás lo que también acomplejiza todo es la inversión que hay que hacer, ¿no? Que justamente en este momento, puntualmente en el caso de Argentina, ¿no? Yo sé que en el mundo hay otros avances y demás, pero lo que se ve es que quizás hay que hacer cierta inversión, ya sea en capacitación de recursos humanos, no sé, equipos, lo que sea, que quizás las empresas hoy no lo están pudiendo destinar, quizás, ¿no? O el mismo el Estado, en este caso de lo que vos comentás, que es súper interesante. Yo creo que es un tema de tiempo, que empezar a tocar el tema, empezar a acercarse, saber de su existencia, conocer sus beneficios, va a hacer que con el tiempo se vaya adaptando, porque es como vimos en la primera parte, cómo se intercambiaba hace mucho tiempo y cómo esto fue cambiando, qué dificultades nos fue mostrando cada etapa y cómo eso evolucionó y se cambió. Saber que existe y que está la posibilidad y empezar a involucrarse, porque vuelvo, nosotros tomamos ejemplos que creemos que pueden llegar a funcionar, pero es cada sector el que se tiene que involucrar y decir, bueno, en esto me sirve, esto lo resuelve, y empezar un poco. Yo creo que ya bastante con acercarse.
estoy de acuerdo con vos en el tema de los pagos, pero sí entender a través de cómo funciona el dinero que esto se pueda llegar a replicar al intercambio de mercaderías en la blockchain, porque la blockchain es lo que le da como esta seguridad que creemos que es lo que necesita también la aduana como para poder funcionar bastante mejor, o sea, conocer el origen de los productos y estar tranquilos de que no va a haber modificaciones, este tema de tanta documentación, que se puede facilitar mucho en la tarea diaria. Bien, Bueno, bien. acá habla de gestión de pagos y aranceles aduaneros, simplificar el tema, la agilidad de los pagos, esto un poco lo que yo decía, a través de estos contratos inteligentes, que ya no necesitamos que alguien confirme que ese trámite pase a otra persona, otra persona, para que después se emita un pago y que ese pago vaya al banco. Bueno, por ahí eso a través de algún sistema un poco más automático, a través de estos contratos inteligentes, se puede llegar a gestionar en forma más ágil con intervención de menos personas. Gestiones de pagos, a ver, pasar otro que yo no me acuerdo. ¿Qué hemos puesto? Bueno, seguimientos y envío. Si nosotros tenemos esta posibilidad, así como nosotros pudimos ingresar a la mempool y ver qué bloque se había cerrado, qué había dentro de ese bloque, qué información, cuándo fue, dónde está, este mismo ejemplo, replicarlo para el seguimiento o envío de lo que tenga que ver con mercaderías, todo lo que es la parte logística. De hecho, también hay muchos proyectos en relación, eso existe en la actualidad, muchos proyectos a nivel mundial en tema de cadena de suministro. De alguna forma, lo que hacen ciertas empresas es desarrollar sistemas que sean los más didácticos posibles o los más sencillos de utilizar que se pueda para los productos, por ejemplo, de un supermercado. Que uno sepa efectivamente quién fue a lo mejor para frutas o alimentos que a lo mejor no vienen procesados o vienen de una fábrica enlatados o lo que sea, sino para quizás cosas que, alimentos que tienen a lo mejor son más perecederos, ¿no? De dónde viene, quién fue el productor, quién lo distribuyó, quién fue el que hizo la logística, cuándo llegó a la góndola efectivamente, a donde está actualmente el producto. Entonces, todo eso a través de, por ejemplo, un código QR, uno lo podría seguirle el rastro, podría hacer la trazabilidad de todo ese mismo producto y de todos los canales que hubo entre medio de distribución hasta llegar a la góndola finalmente, mirando a lo mejor escaneando el QR con un celular y pudiendo validar esa información en blockchain, ¿no? Que eso es lo que se está buscando en muchos proyectos internacionales y que está bastante avanzado. De hecho, hay casos como Walmart, la cadena de supermercados bastante grande en Estados Unidos, que ya está implementando en algunos productos esto como para que la gente pueda decir, bueno, efectivamente decido comprar un producto o no, de acuerdo, también darle una posibilidad de que la gente pueda tomar un producto u otro de acuerdo a esta información, ¿no? Hacerlo un poco más selectivo al consumidor, si se El quiere. consumidor. Bien. Ajá. Ahí está, ahí va a Sí, pasar sí, la sí. otra. Bueno, un poco este tema de colaboración entre autoridades aduaneras tiene esta dificultad justamente que vos decías, cuántos países, en qué momento esto se va a poder hacer, pero puede llegar. O sea, hay países, como ustedes decían, que lo estaban haciendo, que lo están implementando, de a poco, evidentemente, tiene muy buenos resultados, pues puede facilitar mucho la tarea en el comercio internacional. Genial. Bueno, y acá como para ir cerrando, les dejamos ahí un código QR con que los redirecciona al mail de la ONG, si se quieren sumar como socios de la ONG o como alianzas con una empresa propia, alguna empresa que algunos de ustedes conozcan o que ustedes mismos tengan, pueden sumarse a la ONG como aliados también para participar en eventos y demás. Así que están invitados ahí. Les dejo un ratito si quieren escanear el código QR. De todas formas, ahora vamos a mostrar las redes de la ONG, así que ya ahí también van a poder conseguir ese link a través de otros medios. Así que bueno, pasamos ya a lo último. Estos son, bueno, algunas de las empresas que nos siguen.
Creo que está en estas imágenes también está, no sé si está también el instituto. Sí, ahí, Sí, ahí pasó, ahí lo sí, acabo de ver. pasó. Está bien. Y bueno, ya cerramos la charla. No sé si hay dudas, preguntas, si no ya los Bueno, liberamos. buenísimo. Si tienen alguna consulta, bueno, insisto, pueden usar el micrófono, pueden escribirlo, algún comentario que nos quieran dejar, también son bienvenidos. Eh, no sé, a ver, nadie con dudas. Bueno, quizás nos vamos con más preguntas y las dudas vienen después. Tal cual. Sí, sí. Y yo creo que siempre este tipo de charlas, a mí me ha pasado cuando, mismo dentro del espacio de la ONG, cuando daban estas charlas introductorias y demás que están relacionadas con estos temas, cuesta a veces mucho procesar toda la Sí, información porque es contenido muy técnico. Es realmente contenido bastante técnico y encima mezclado con lo financiero, ¿no? Con el dinero por el lado de las criptomonedas y demás. sí, Entonces, sí, sí. siempre cuesta al principio poder integrar todas esas cosas, pero lo que siempre buscamos es despertarles la curiosidad también Totalmente. para seguir buscando cosas y darles como un puntapié como para que ustedes puedan seguir buscando información Totalmente. o Y incluso unirse a sí. las actividades mismas de la ONG que tiene muchas actividades gratuitas. Bueno, y sabés que, Hernán, y bueno, y Florencia también, Sí. es algo, y a los que nos están escuchando del otro lado, esto es un tema que yo creo que es transversal a absolutamente todo. O sea, en algún momento vamos a estar inmersos con algo relacionado con esto, porque esto es lo que viene, ya está, digamos, muchos estamos, digamos, viviéndolo, ya sea que alguien compró, no sé, una parte de Bitcoin o que hizo un smart contract, o ya es algo que se está haciendo y creo que va a ser común a todos. O sea que evidentemente está buenísimo que podamos empezar, aunque sea a interiorizarnos en esto. Así que bueno, desde ya les agradezco muchísimo. Y bueno, les agradezco también a todos por participar. Veo que no hay preguntas ni nada. Así que bueno, nuevamente les doy las gracias y será hasta otra oportunidad. Bueno, gracias a vos, Diana, y bueno, y al instituto por permitirnos este espacio como para compartirles y también, como decía, despertarles la curiosidad sobre estos temas que yo creo que son el mismo presente y el futuro, ¿no? De las transacciones y también de la trazabilidad de la información, ¿no? La Totalmente. transparencia en vías de buscar una mayor transparencia, menor corrupción, y todo Sí. aplicado a nivel global, no solo para Argentina. Yo creo que estas tecnologías sirven muchísimo y que todavía falta muchísimo de adopción, pero yo creo que es cuestión también de tiempo, ¿no? Sí, bueno, ahí te dan las gracias, Julián, Tamara, Media 9, Buffet Media 9, ahí también dan las gracias. Así que bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas Y cualquier gracias. cosa los esperamos en nuestra charla de los jueves, también que es un espacio abierto y gratuito. Si tienen dudas, se acercan a nuestros espacios en la ONG y retomamos Buenísimo. temas. Y si surge una duda, cualquier cosa, Diana, vos te contactás con nosotros y podemos ayudarlos con algo, Bueno, podemos ampliar algún tema. Estamos cómo no. absolutamente a disposición. Muchísimas gracias. Un saludo a los dos. Gracias. Y a Saludos a todos. todos. Gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias.